Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, el canal de todas, el canal de todos. Esta noche muchos temas locales, nacionales y algunos por ahí internacional. Doy la bienvenida también a mis compañeros que nos acompañan esta noche. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Diego, muchas gracias. Listos ya para empezar a conversar sobre los últimos temas que han estado en la agenda local, estatal y nacional, nacional e internacional más bien. Así que estamos listos. Jaime, buenas noches. Así es. Buenas noches, Sonia. Buenas noches a quienes nos acompañan. Bienvenidos a una edición más de Con Todo Respeto. Mucho que platicar. David, ¿cómo te va? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes, así que vamos comenzando, Diego. No te ves tan contento, ¿eh? Así está ya. Estaba muy enojado. No, bienvenidas. Vamos a empezar con los temas internacionales como cada semana y vamos a ver este tuit que tiene que ver con los fallos de la Corte, pero en Estados Unidos. El tuit es de Emilia Black Lives Matter, así se firma, y dice así: los recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aborto, acciones afirmativas y derechos de la población LGTB+ son una bofetada en la cara. En temas de derechos humanos no se retrocede y si a usted no le afectan estos temas, es porque vive en el privilegio. Estos temas se debaten en todo el mundo, lo que parecía que había sido una conquista, luego hay retrocesos, no hay, digamos, una línea recta para avanzar en los temas que tienen que ver en esta agenda de ampliación de libertades. La Corte estadounidense más cargada ahora hacia los conservadores, y bueno, los conservadores de Estados Unidos son en serio, Sonia. Yo no creo que en todo el mundo haya retrocesos en el mismo nivel que se han dado en Estados Unidos. Me parece que... Pero hay en Noruega, no, claro, en pero Suecia, no en la misma proporción no. en que se han dado en Estados Unidos. Yo creo que si circunscribimos todas estas decisiones al periodo en el que se dan, que es pospandemia, la mayoría de estos tiene que ver con algo que está aprovechando mucho la derecha, que es el miedo y el deseo de protección de las autoridades que permite a los conservadores ganar terreno, y esto se ha visto no solamente en estas decisiones relacionadas con derechos humanos, sino en otros temas en Estados Unidos como el migratorio, ¿no? que es el más relevante. Quizá el tema del aborto ha sido el que más impacto ha tenido, porque la Corte emitió hace unos meses la resolución respecto al no derecho de la mujer a decidir, y esto por supuesto que se ha ido replicando poco a poco en las decisiones de los estados en Estados Unidos, que son donde se toman finalmente las decisiones que ya se aterrizan. Así que yo creo que tiene que ver con esto, con la forma en que la ultraderecha está aprovechando las circunstancias de miedo ante fenómenos como fue la pandemia o como es la migración. El miedo como el arma de la derecha, Jaime. Sin duda. Y es curioso cómo se ha centrado en esta decisión de la Corte Suprema el tema de la admisión a las escuelas, ¿no? Y cómo para la lógica conservadora dicen, esa acción positiva contra la discriminación que se tomó en los 60s, pues ya cumplió su misión y ahora está afectando a otros estadounidenses porque se está juzgando la entrada a universidades como Harvard y otras de posgrado, que se está afectando a los estadounidenses por seguir respetando aquella acción afirmativa. Y ahí yo creo que caen en este asunto de ven la oportunidad de despertar temas de racismo que han enfrentado ya a la Corte con el gobierno de Joe Biden, que está en desacuerdo en esa decisión que se ha tomado en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí lo que me parece interesantísimo del caso norteamericano es que parecería que hay un retroceso generalizado porque a nivel federal la Corte ha echado para atrás ciertos derechos o al menos pisos básicos de la defensa de esos derechos, pero también al mismo tiempo hay avances a nivel estatal. Es decir, lo que estamos viendo en Estados Unidos es una contradicción, un choque entre estados liberales progresistas como Nueva York y California y el retroceso de estados conservadores muy provincianos como Alabama o Missouri.
Entonces, lo que tenemos son países cada vez más, digamos, desiguales, que se están desgarrando al interior. Y lo mismo podríamos decir de otros países del mundo, como Brasil o como India, que son estados muy grandes, que empiezan, y federalismos que se empiezan a desgajar, porque precisamente hay áreas, o sobre todo ciudades muy progresistas, y hay otras áreas regionales, tradicionales, religiosas, que van en reversa. Que no es muy distinto a lo que nos pasa en México, ¿no? Es decir, por supuesto que el federalismo estadounidense es mucho más fuerte que el federalismo mexicano, sin duda, pero también esa gran división entre las costas con los estados del centro. Vamos al siguiente tuit, porque también en Francia hace aire y vaya que está soplando el viento por allá, protestas en las calles, y este es un tuit de Rafael Narbona que dice: Francia arde porque los jóvenes de la periferia saben que no tienen futuro, no soportan el contraste entre sus barrios miserables y un centro saturado de comercios y coches de lujo. No hay una ideología política detrás de los disturbios, sino la desesperación, rabia y el nihilismo de los jóvenes. No es la primera vez que pasa este tipo de disturbios en Francia. Recordar más o menos hace unos 10 años, a raíz del asesinato de unos jóvenes argelinos en los suburbios del noreste de París, empiezan este tipo de disturbios, y ahora ha acabado con 40,000 policías movilizados. Claro, creo que es un poco el mismo caso de esta forma en que están crujiendo estas sociedades pospandémicas, con desigualdades cada vez más profundas y sobre todo con horizontes y perspectivas muy poco alentadoras. Porque hoy fue el asesinato de este conductor que le dieron un balazo. Eso es lo que detona todas esas... Pero también había habido el incremento de apenas de 2 o 3 años de la edad de pensiones en Francia, que detonó una cosa que duró años, y así, si te vas para atrás, Francia ha estado convulsionada en las últimas 2 décadas. Quizás el país que precisamente por defender derechos, o el que tiene los derechos más arraigados, más ejercitables, más exigibles, es el que más se detona, porque no suceden las mismas protestas o no con el mismo nivel en Alemania o en España o en Italia, que tienen situaciones parecidas. Yo creo que todo tiene que ver con la derecha hegemónica, con las minorías marginadas, con los derechos violados, con los retrocesos, en nombre del orden y el progreso. Claro. Sí, el tema de este caso del chico de origen argelino asesinado por el policía que estaba arriba del auto, que no estaba armado, que no implicaba que es el que detona justamente las más recientes violencias, también es de alguna manera, y creo que los movimientos por eso se habla, que se dan en las zonas marginadas de Francia, tiene mucho que ver también con la migración y con quienes han ido a Europa, sobre todo desde África, en busca de un mundo mejor, y se han encontrado con condiciones que son no muy superiores a las que tenían en sus países de origen, en condiciones laborales terribles y además hacinamientos que han hecho justamente de estos barrios y de estas zonas una bomba de tiempo. Y la prueba es que ante el más mínimo chispazo es que encienden. Creo que la Unión Europea sigue teniendo pendiente la agenda también de qué va a hacer con los derechos de los migrantes, sobre todo con quienes ya están establecidos en cada uno de sus países, ¿no? Y la desigualdad, ¿no? Que es lo que habla este tuit. Así es. Yo creo que lo que está viendo en Francia es una combinación de este drama migrante que está apareciendo en muchas partes del mundo. En Francia no es la diferencia, con la lucha y la conciencia de la conservación de derechos que siempre ha tenido la cultura francesa, ¿no? Históricamente. O sea, cómo ahí otros sectores de la sociedad a los que se juntan los migrantes, aprovechando el conflicto, pero sí hay de verdad una protesta con mucha convicción contra un abuso policial. O sea, no lo dejan pasar como aquí dejamos pasar 10 al día o 20 al día. Allá un abuso policial de ese tamaño crea grandes protestas. Y yo creo que eso también es un equilibrio ahí social muy interesante que ponen es un gran reto para el gobierno de Macron, cómo encontrar ese equilibrio
y cómo mantener el orden respetando esos derechos que se están perdiendo por un abuso policial. Y como he comentado, no podemos desligarlo de esta crisis del estado de bienestar, del estado que en Francia es muy, muy, muy fuerte. Es decir, es el país que no ha podido sacar una reforma de pensiones fuerte. Es decir, esta reforma de pensiones nos hubiera dado como risa en cualquier otro país. Como la del IPEJAL. Sí, creo que la del IPEJAL es de mayor calado, ¿no? Y aún así, hay esa defensa del derecho conquistado. Claro. Del derecho conquistado por un lado, y la otra de estas grandes desigualdades que estamos viendo en Europa, no solo por las migraciones, sino por este efecto que sí dejó la pandemia. Pero es Una que, nueva Diego, pobreza. o sea, ahora sí que hay desigualdades más desiguales. Me parece que las condiciones de los migrantes están Claro. muy por debajo de los pobres europeos, vamos. O de los Pero la niveles de pregunta- bienestar claro, que hay en esos La pregunta países. que se hacen muchos analistas europeos es ¿por qué habiendo migrantes marroquíes en España o turcos en Alemania, No por qué sucede. los argelinos son mucho más incendiables que los demás? Es decir, ¿por qué en Francia hay esas disrupciones sociales tan fuertes y en otros países no? ¿Y a qué lo Italia, atribuyen? No, digo, a ver, a la interacción con ese yo estado creo de bienestar y los derechos y la manera en que Francia... ha construido la relación con sus propios migrantes. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con el tema de boda. AMLO y Xochitl Gálvez. No le cambie, regresamos. Es Xóchitl Gálvez. El lunes en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la candidata de oposición será la senadora Xóchitl Gálvez, en un intento por dirigir las críticas a quien ha sido un factor de peso en el Frente Amplio por México. En el camino, ya van 6 personajes que se han bajado de la contienda. Bueno, así es. De pronto despertamos con candidata de la oposición a la presidencia de la República, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que el crecimiento de Xóchitl Gálvez, especialmente en redes sociales, que es en donde podemos medirla recientemente, ha sido sorprendente. Y bueno, el presidente ha aprovechado para asegurar que hay una alianza impulsada por los partidos que tanto daño le han hecho al país, para impulsar a Xóchitl Gálvez, Diego. Sí, a ver, lo de Xochitl es un fenómeno que de repente aparece, emociona a la oposición y a las clases medias de una manera que no habíamos visto, yo creo que desde Fox, ¿no? Claro. Es decir, Sí. O Cloutier en su momento, ¿no? Es decir, una oposición que parecía muerta, de repente resurge. Y puso muy mal al presidente. Yo creo que el presidente ha reaccionado fatal con este asunto. Estos cartones orquestados desde Palacio, profundamente clasistas y racistas, ¿no? Y Es machistas. decir, porque machistas, porque decir, un indígena no puede vivir en Polanco, una indígena no puede ser empresaria, ¿no? A él se ocurrió incluso poner que ser indígena es vivir en la marginación, ¿no? Como si fuera una condena, ¿no? Y me parece que han reaccionado tan mal desde el gobierno que no han hecho más que crecer a Xóchitl, que sí, empezó muy bien, pero que ahora incluso ya se ve como alguien que puede competirle seriamente la presidencia a los morenistas, que hace 15 días hubiéramos dicho imposible. Claro, de hecho, David, se desdibuja el registro de otros aspirantes. Sigue siendo el tema central Xóchitl Gálvez. Sí, es trending topic. A mí me parece que hace cosa de 2 o 3 semanas había una cierta resignación en las sobremesas, en las redes sociales, en la opinión pública, decir, pues va a ganar Morena, es un hecho que va a repetir el oficialismo. La cuestión es absolutamente interna. Todo el mundo decíamos, es entre corcholatas la pelea. Se adelantó un año la elección. El 24 es trámite, la buena es este verano. Cuando salga la encuesta sabremos quién será el próximo presidente o presidenta. Y al final se reducía entre 2, Ebrard y Claudia Sheinbaum. Xóchitl cambia esa conversación, es lo interesante, independientemente de que simpatices, de que te guste, de que la apoyes, de que lo que sea, el hecho de que haya vuelto a ser incierta
a la elección, que genere incertidumbre democrática, que es la esencia misma de un régimen democrático, lo hace interesante porque quiere decir que no está escrito el futuro como quisiera López Obrador. Haberle arrebatado no solo a Claudia todas sus banderas feministas, de mujer, de abajo, de esforzada, etcétera, sino al presidente decirle sí se puede, yes we can, es un poco ese discurso de Obama que viene, no, dime todo, pero no me digas que no puedo porque siempre he podido. Es muy poderoso y está moviendo muchas conciencias. Ojalá mueva también votos. El presidente dice, Jaime, que está Claudio X González y todos ellos detrás de Xóchitl. ¿Podremos creer que es de esa manera? A ver, es la narrativa de Andrés Manuel López Obrador con la que quiere electrocutar erróneamente a Xóchitl Gálvez y está causando todo lo contrario. La está fortaleciendo porque además Xóchitl ha tenido la habilidad de contestarle de manera muy inteligente, ¿no? Al decirle, a ver, usted es un macho que no cree que una mujer puede llegar por sí sola a conquistar espacios, a tener éxitos, ¿no? Usted solo respeta a las que usted impone. Entonces creo que le ha revirado muy bien ese discurso que no ha hecho más que fortalecer la candidatura de Xóchitl Gálvez, que es quien finalmente capitaliza este resurgimiento de la oposición, ¿no? Tan debilitada, entre esta alianza tan debilitada, tan vapuleada como era la del PRI-PAN-PRD. Creo que el surgimiento, lo bien que hacen hace un par de semanas, pues yo creo que Xóchitl ha arrebatado todo eso, ha emocionado nuevamente al electorado, nos hace pensar que hay tiro, que no está todo decidido, como lo planteaba David, y que, bueno, pues vino a dar una opción entre 14 precandidatos de oposición, pues que no emocionaban y que no prendían y que no le decían nada a nadie. Claro, porque además se da una situación muy curiosa, Diego, que es en lo que parecía la crisis de la oposición al definir las reglas, que empezaron a bajarse y que se podía pensar que los que se bajaron iban a hacer ruido o iban a empezar a generarse fracturas, como la que se dio justamente en el PRI con la salida de los senadores y los presuntos 300 líderes priistas. Pero ni esto le ha pegado al proyecto de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y nada, volviendo un poco a antes, yo no creo que efectivamente que sea Claudio X González, pero tampoco me creo que esto es una cosa que nació de la noche a la mañana. Es decir, yo la primera vez y se nota que está estructurado el discurso de un asesor serio, dijo, Xóchitl, estamos trabajando con Xóchitl hace 6 meses. Hace un mes, un personaje importante en México me dijo, va a ser Xóchitl. Le dije, la Ciudad de México no, va a la presidencia, ¿no? Y vamos a acabar con el discurso de que este rol ya está cocido, ¿no? Claro. Que ya está logrado. Y bueno, y eso ya lo lograron muy bien. Ahora, sí me parece, ¿cuál es lo que le da a Xóchitl a la oposición? Que estaba vapuleada, el PRI se acaba de volver a dividir, ¿no? Lo que le da es una identidad distinta a los partidos. Es decir, lo que sí le aporta a Xóchitl es que la gente no la ve como alguien de la nomenclatura claro. Del PRI-PAN-PRD, que son los culpables del pasado. Pero déjame nomás añadir algo a la pregunta de si está Claudio X y ellos atrás. Claro que están, pero ahora son tantos que los X González ya se diluyeron, es decir, ya no es tan determinante ni significativo que estuvieran. Claro que fue X González uno de sus promotores, porque le apoyó desde que fue alcaldesa en la Miguel Hidalgo. Como muchos otros, como ahora Fox, que se quiere montar, parecería desesperado el expresidente, porque decir, yo fui de los impulsores de ella, yo descubrí ese talento. Ahora, lo interesante es que es muy orgánico. Decía algunos pares de analistas de redes sociales como Reguillo, Rosana Reguillo, sí, que es tan orgánico que pocas veces había visto algo no inducido tan fuerte, un fenómeno mediático tan fuerte que no estuviera, digamos, a partir de nodos, sino orgánicamente que la gente respondió porque le gustó. Yo insisto, quizá baje la espuma, quizá la gente no se movilice electoralmente, pero lo interesante es que cambió la conversación. Claro. Y hay una suerte de esperanza, es decir, no todo está precocinado, no está escrito por el presidente, no se hizo dueño del país, sino que es de todos. Hay que ver la preocupación que ha causado en las corcholatas, que como las corcholatas ya se sentían que pues ellos andaban ahí solos por la República, solos, iba a ser una fiesta de ellos solos, que haya aparecido un liderazgo con esta potencia que incluso los ha eclipsado a ellos también, a Ebrard, a Sheinbaum, a
a Adán Augusto. Habrá que verla quitó- cómo se mide ya afuera, ¿no? Sí, pero Así- les quitó la conversación. Pero yo Sí. creo que también vino a que contrastáramos qué andan haciendo las La corcholatas. oposición no que tenía ni nota dan, candidato, que ni no nota se veía dan. por dónde iba a tener candidato y tiene candidato, que Sí, es claro, lo... se resolvió eso, antes. Exacto. Resolvió, aunque hay sin trámite, querer. pero sin querer. Ahora, hay Totalmente. que ver ahora las maquinarias partidistas cómo la tratan. Y si no la Sería Mira, una- y si la dejan pasar o no. Ninguno de los aspirantes la ha cobijado, eso también... Claramente va a ser entre Santiago Krill y ella. Es decir, Pero no han salido a defenderla. porque los priistas, por más que estén ahí, a ellos sí les pega la salida Claro. de Osorio y compañía, ¿no? Es decir, si hay una debilidad del PRI, y yo creo que difícilmente, a lo mejor el tercero que llega es Enrique Lamadrid, ¿no? O probablemente... El que llegue más o ella. menos con Beatriz alguna Paredes. posibilidad. Yo creo que tiene más posibilidades porque hay muchas mujeres ya, paradójicamente. Luego, es Enrique. pero es encuesta frente a la elección interna. Primaria. La elección primaria tienen derecho a voto solo los que se inscriban Se inscriban. apoyando a algún candidato. A Xochitl le convendría que hubiera muchos candidatos para que haya un padrón más diverso. Y vayan por si ella como primeros. sí. Porque Santiago va a llegar con 1 millón de firmas, no va a llegar con 150, ¿eh? Bueno, hoy Claro. presumía Krill, que también yo lo siento como rebasadón, o sea, él sabe que la rebasó Xochitl, lo rebasó Xochitl, hablando de que él tiene estructura en los 300 distritos y que es una estructura trabajada hace muchos años, en fin. Sí, pero el problema es que al final, como dices, son muchos partidos y al final van a poder votar libremente. Yo sí creo que en la Sí. elección, aunque pierda la primaria, la encuesta y las redes sociales va a ser tan contundente que difícilmente la puedes Sí, bajar. es muy difícil que la bajen ya, ¿eh? Ya. Creo yo, pero bueno. Es el tema. Bueno, pero tal vez sí deba estar preocupada Xochitl porque está también la posibilidad del gobernador mejor evaluado, que puede ser. no. Entonces yo no creo que deba estar tan tranquila. Ese a lo enlace estuvo genial. Exacto, vamos Qué a lo bueno. que sigue, ¿no? Tenemos ya por ahí, sí, el resbalón, vamos al resbalón. Alfaro está entre los gobernadores mejor evaluados según una encuesta publicada por Publímetro. Y bueno, esto lo aprovecha Movimiento Ciudadano y publica en sus redes sociales este recuadrito en donde habla, bueno, pues del trabajo del gobernador Enrique Alfaro, es que que además dijo ha sido que... impecable. Exacto, que está por definir cuál será su futuro, ¿no? Sí, yo creo que estas encuestas compradas, pagadas, inducidas, han perdido mucha seriedad, entonces vuelven muy confuso y muy irrelevante esa discusión de la opinión pública, salvo contadas excepciones. Muy pocas encuestadoras en este país son serias. Todas las demás, estas son patito de cochera, que realmente lo único que hacen es meter ruido y A ensucian. ver, el ambiente. y es más pareciera- el Corel, que hace un montón de llamadas, ¿no? Es casi tan representativa como una encuesta en Facebook, ¿no? Es decir, Claro. o sea, No, mucho peor porque son manipuladas. Las de Facebook no son manipuladas, aunque tienen sesgo, que es distinto a manipulación de sesgo. Pero la otra cuestión es que finalmente es muy poco consistente que Alfaro, que venía siendo uno de los peores gobernadores evaluados por varias de las encuestadoras serias, entre ellas Mitofsky, Y de a lo pronto largo del haya sexenio, brincado, a lo largo del digamos, con una sexenio. especie de tracking, mes a mes, los gobernadores, y estaba 27, Bueno, 28, 29, ¿Ustedes no 30. creen que es un gran gobernador? ¿Cómo? ¿Ustedes no bueno, creen en las, que es un gran en gobernador? las mediciones periódicas ha estado siempre en los últimos lugares. Híjole, parece, a mí me da que ustedes no valoran. No valoran el esfuerzo. O sea, él ha hecho un gran esfuerzo. Vean lo bien que está el Estado. No hay desaparecidos, no hay violencia. Son inventos de los medios como NTR, el informador. Ya ves, Claro. Qué Y, poca- y qué no poca hay fe. que creerles a los medios que, Claro que no. En cambio, son- ya, miren, una portada, nos ganamos una portada de Publímetro. por supuesto. Vamos a una pausa, regresamos. Los alcaldes metropolitanos comienzan a declarar sobre su futuro político y las ganas que tienen por repetir el puesto. El primero en hacerlo fue el zapopano Juan José Frangé, aunque su candidatura dependerá proporcionalmente del futuro de Pablo Lemus. A esto hay que añadir que la reforma electoral que trae letras chiquitas para simular la supuesta equidad de género en las boletas
Y mientras los políticos ya empiezan a hacer las maletas, hay problemas que no terminan de solucionarse. El más complejo, por el momento, es la gestión de los residuos. Parece que CAPSA les tiene tomada la medida a todos los partidos. Porque el lugar donde operan, no importa el partido que gobierna. Y bueno, estamos ya en temporada de patos. Es momento de definir quién se queda, quién se va. Pasando sin duda la selección de candidatos presidenciales. Vamos a ver un grillerío en Jalisco por ver quién es el candidato a gobernador y a partir de MC, de Morena, del Frente, y a partir de ahí cómo se estructuran los municipios. El primero en levantar la mano fue Juan José Frangé, que dijo: yo voy si la ley electoral de paridad, la ley de paridad queda como está. Lo más probable es que sí repita. Pero bueno, empezó la campaña y le dio dengue. Entonces la campaña duró muy poco, Jaime. Muy poco. Y bueno, siempre se ha sabido que Frangé buscaba, ¿no?, la reelección en Zapopan, pero Frangé, su futuro va ligado al de Pablo Lemus, ¿no? A ver, ¿tú no crees que puede ser candidato Pablo a gobernador y Frangé a Zapopan? Si es candidato a Zapopan Lemus, creo que Frangé va a tener a gobernador. Frangé tiene muy pocas posibilidades porque, digo, todo lo que indica la negociación y estos tiros, este jaloneo que trae el alfarismo con Pablo Lemus, es llevarlo al límite para, en dado caso, que lo veo poco probable, que le den la candidatura a gobernador, pues sí lo acoten, y uno de los principales espacios que le quitarían sería Zapopan. Pero desapareció de la presencia mediática Pablo Lemus, ¿no? Se ve mucho más apagado, mucho más... Yo creo que en general todos, ¿no? Todos los aspirantes a los diferentes cargos de Movimiento Ciudadano, como que después de aquella reunión en la que el gobernador les advirtió que él es el que va a decidir, que se tranquilizaran todos. No, pero les dijo, no vayan a hacer cosas que luego les quiten la candidatura. Exactamente. Después de esa reunión, como que todos le bajaron un poquito al activismo y sobre todo a las patadas que se traían por debajo de la mesa, que eran quizá lo que más significativo era en esta precampaña naranja. Yo lo que creo es que no hay nada definido hasta que no se defina justamente quién es el candidato a gobernador, y que veamos también qué va a pasar con la paridad, con el tema de la paridad, porque no es solamente la reforma del Congreso, sino también lo que pase luego en tribunales con la impugnación a la reforma. Entonces, como están las cosas ahorita y con la propuesta del gobernador, seguramente en Zapopan podrían postular a un hombre, y la verdad es que no hay tampoco muchas alternativas para Movimiento Ciudadano que les puedan permitir pensar retener Zapopan con otro candidato. Entonces creo que ahí es donde podría pero ser favorable. Zapopan con una botarga la ganas, es un municipio plurinominal. ¿Quién sabe? Sí, claro, ¿Quién con la sabe? ventaja de MC, con la mano en la cintura. No, yo lo que creo es que el gobernador, teniendo todos los hilos del poder, el control absoluto del partido, está administrando la incertidumbre y la ambigüedad. El hecho de que no haya claridad en cuanto a la legislación electoral, la paridad de género, en cuanto a que no haya, digamos, suficiente claridad en cuanto al método para la selección del candidato a gobernador, que no haya claridad en las listas de prelación y demás, le permite ser él el epicentro de toda la decisión. Entonces le dice a Frangé, sí corre, pero espérame porque puede ser mujer, o acuérdate que tú no militas, o que tú sí militas, entonces tendrías que ser ratificado por el Consejo, y tú también ve, porque de otra manera no podría tener el control de todo. Al hecho de que haya 2 o 3 o hasta 4 o 5 aspirantes para cada cargo, aunque en algunos casos el nombre se repita, hay un montón de tiradores al Senado, a Guadalajara, a Zapopan, a las diputaciones. Él está administrando para tener el control y en el último minuto, en función de los equilibrios por grupos y demás, ir definiendo. Es decir, si es Clemente, entonces a Pablo le compensa de esta manera. Si es Pablo, pues le quitas a Zapopan y tal, ¿no? Entonces, nada más que hay un elemento que me parece que falta en este análisis, que son elecciones concurrentes. Si MC decidiera irse por la libre, se polariza la elección, le crece alguno de los enanos en Jalisco, es decir, el Frente o Morena, que la verdad es que si tú ves la elección del 21, fue a tercios, ¿no? Entonces, si se equivocan... Y además hay encuestas que ponen la marca Morena. Pero ojo, arriba, yo creo que la alianza con el PAN, que es el importante aquí, el PRI-PAN,
¿Es de facto o de jure? Va a haber, porque sí va a haber, independientemente de lo que decida Dante y México. Yo no estaría tan seguro porque yo sí creo que, digamos, si MC no va en la Alianza Nacional, se la van a cobrar también. Claro. Pero siempre ha comprado a los partidos opositores para que jueguen con ellos de manos caídas. Una cosa es que no se sumen formalmente a la alianza. Bueno, nada más ve el papel del PRI, nada más ve el papel del PRI en la reforma electoral. Yo creo que el frente opositor difícilmente se va a repetir en Jalisco. Creo que, por ejemplo, con el PAN hay una alianza de facto con MC que no veo que se vaya a romper para el 24. Y por ahí la señal que da Enrique Alfaro cuando visita a Clemente y le dice ya el Pache está bien para lo que viene. No sé si ya es algo como que la señal final ahí de que a como sea se arriesgará con Clemente Castañeda. A ver, yo creo que evidentemente el gobernador, al igual que el presidente, sí tienen la decisión en eso, pero no se va a equivocar políticamente. Es decir, no se va a arriesgar a perder la elección. O sea, lo único peor que Pablo Lemos sería por más desconfianzas que tenga es lo Claro. Pero aún así creo que MC va a volver a apostar y a jugar rudo por el voto útil para montarse en la polarización, es decir, en el eje que ellos se mueven, que se disloca un poco de la polarización nacional, ellos se van a alinear de tal suerte que digan, es Xóchitl, es Lemus o Clemente, y es Frangé, y es fulano, y es perengano. Ellos van a querer emularse en esa línea. De hecho, que le salió bien en el 12, por poco le ganan a Aristóteles con esa jugada. Exactamente. Se alinearon con y le van a hacer sándwich a Gamos y a Futuro, y es un poco el juego. Pero yo lo veo mucho más compleja esta elección, porque va a ser una elección tan polarizada a nivel nacional, ¿sí? Que eso va a polarizar la elección local, Sonia. Claro, y además creo que, como bien señalan, el PRI y el PAN han jugado un papel en lo local mucho más pegado a MC que a sus dirigencias nacionales. Pues hasta Morena. Exactamente, entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista en lo que suceda finalmente, porque sí, y además son partidos que aquí no tienen candidatos fuertes. Y entonces, no va a haber una Xóchitl que surja para el PAN o el PRI. No hay. Entonces, ese va a ser conjunto vacío. Lo va a ocupar el candidato MC y al contrario, va a decir, yo estoy con Xóchitl, y va a haber negociación de facto. Yo sí creo que la pueden lograr ahí y sobre todo si Alfaro anuncia en los siguientes días que mi opinión es que sí se va a ir, al menos a la precampaña, a levantar la mano, a hacer ruido y a disputar la decisión. Ya no tenemos la sección de apuestas, pero Sonia, ¿se va o se queda el gobernador? Yo creo que se queda. Se queda. Jaime. Va. Se va. Diego. Va un poco a jugarla. Yo también creo que se va, y se va, entre otras cosas, porque está muy aburrido ya aquí. ¿No? No le gustó ser gobernador. No le gusta ser... le gusta ser candidato. Le gusta ser candidato, Él no le gusta gobernar, candidatear. Y se va a ir, lo que no es a qué, pero yo creo que lo que nos va a avisar el viernes es que se va, que nos deja en buenas manos. Enrique Ibarra o Hugo Luna. Enrique Ibarra no. Enrique Ibarra o Hugo Luna. Ojalá que Enrique Ibarra. Bueno, ojalá, pero ese es el deseo, pero ¿qué crees que va a pasar? Enrique Ibarra. Híjole, a mí me dicen que Hugo Luna. Yo también creo que Hugo Luna. Se la va a cumplir, órale, ya. Porque Enrique Ibarra está cansado. Eso dicen, la verdad es que sí, eso oye, dicen. regresaste eso de las apuestas ya no hay apuestas al de doble. Pero vaya apuesta, Diego, buena quiniela. Bueno, ¿Se va o no Alfaro y llega Luna o Ibarra? Y como el premio ya no nos lo dan aquí, que el que ganó fue el otro, vamos a poner una botella de whisky y nos la tomamos entre todos. Va. Pero yo tomo tequila. ¿Qué? Yo tomo tequila. Ah, qué mala onda. Pues una de tequila y una de whisky y vamos. Ah, qué mala onda. Bueno, muy bien. Pues ahí está. El escenario local se está poniendo también interesante. Hay muchas cosas que se están moviendo y no podemos pensar que todo está planchado. Esa es la sensación que suele haber siempre previo a una elección. Pero las elecciones, sí, a fin de cuentas, tienen esta función que, como decía bien David, es la incertidumbre como elemento esencial de la democracia. Pero bueno, vamos ahora a la sección de Póngale el nombre. Esta semana la foto está sensacional. Vamos a verla. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale
póngale el nombre. Bueno, ¿cómo ve a Marcelo Ebrard con sus platillos? David, ponle nombre. Con bombo y platillo. Con bombo y platillo. Sonia, No le dé cuerda. no le den cuerda. ¿Te acuerdas esos changuitos que les dabas cuerda y... Aplastando, ¿qué dijo que le iban a hacer? La chicanada. Aplastando las chicanadas. El payasito en campaña. No he hecho más que hacer payasadas de Marcelo. A mí me sorprende, yo no ¿Sí? me lo imaginaba. O sea, con alguien tienes que ser empático. Y Porque es cero simpático. Cero, sí. Es que yo creo que iban como caballo en hacienda. Bueno, así se pensaban ellos, estos 6 candidatos corcholatas de Morena y sus aliados, como caballo en hacienda, como diciendo, bueno, pues esto apretamos ya al final, pero yo sí creo que cómo articulado la oposición los va a mover y tienen que hacer algo para salir de esta inercia aburrida que traen. Lo de Marcelo nos puede parecer a ratos hasta patético, pero es el único que sí trae estrategia, esta estrategia de conectar con los jóvenes, de sonríe, todo va a estar bien, que se lo copió aquí de estar a los peleando, Zapopan, de estar peleando un poco con las otras corcholatas. De estar midiéndose, de estar haciendo cosas distintas frente a una Claudia que yo la veo desgañitada. Pasmada. Ella todavía no se entera que ya dejó la Ciudad de México. Yo creo que la irrupción de Xóchitl, a quien perjudique es a Claudia y a quien beneficie es a Ebrard. Claro. Porque le robó todas las banderas a Claudia podría mujer. ser repensar al gran elector quién es el... Claro, porque quizá... El gran elector te refieres al pueblo, ¿va? Sí, a la claro, opinión claro. pública, claro, el pueblo bueno, Sí, sí. al pueblo, porque al pueblo no le vamos a fallar, vamos a hacer un corte, vamos a Al gran rezar. elector que habló en el Zócalo el sábado. 1 de julio. Ok. Sí, Y que para él porque el país también va independientemente de la popa. encuesta se tiene que checar quién compite mejor, ¿no? Y creo que ahí sí Marcelo tendría más posible competencia. Vamos a un corte, vamos a regresar con el último bloque de este programa. No le cambie, quédese con nosotros. En una clara violación a los amparos que han solicitado activistas, este lunes se anunció que ya llegaron los primeros vagones que serán utilizados en el Tren Maya, que va desde Palenque, Chiapas, cruza Tabasco y Yucatán y llega hasta Quintana Roo. Se acerca el final del sexenio y comienza también el reparto de las notarías. En un proceso opaco, María Guadalupe Sánchez González cumplió con los requisitos para participar. Presentó el examen, pero le negaron la calificación. Luego interpuso un amparo y se dio cuenta que mutilaron sus documentos. Hoy es la prueba de que sin contactos ni tráfico de influencias es casi imposible acceder a una notaría. Bueno, pues comenzamos con este tema del Tren Maya. Se anuncia que Alstom, la empresa que está armando los trenes, ya los tiene listos y serían enviados justamente a la zona. No han terminado las obras, pero esto implicaría pues un avance importante, seguramente el comienzo de las pruebas. Y bueno, parece que el gobierno federal, Jaime, no está dispuesto a ceder ante los amparos y ante las acciones que han emprendido activistas por el daño ambiental y el daño a las zonas arqueológicas que implicaría esta obra. Es esta lógica de la 4T del presidente de ir derecho y no se quita, ¿no? Como no ha hecho caso tampoco a todos estos planteamientos de la iglesia, de los obispos que viven en las zonas críticas de la seguridad. Aprovecho para referirme al caso de Hipólito Mora, ¿no? El ex líder de las autodefensas, que nacieron hace 10 años también por el mismo conflicto que había en Michoacán, que ha persistido, que han pasado... Y que en Chiapas está así de suceder, porque... 3 presidentes, y también dice... El tema de los paramilitares en el está Zócalo, igual que en el como 94. lo dijo del tren, como lo dijo de la refinería Dos Bocas. Vamos bien, la estrategia de seguridad va bien, no la voy a cambiar y vamos a ser felices el año y medio que nos toca. Grave, preocupante.
que yo creo que eclipsa los aciertos de la 4T, de ayudar a los más pobres, de voltear al sur, pero creo que esta actitud autoritaria del presidente eclipsa todo eso. Pero fíjate, yo creo que en el caso del Tren Maya, lo que está viendo el presidente es, ahora sí que en el remoto caso de una despresurización de la cabina, dirían en los aviones, ¿no? Si gana la oposición, lo primero que se van a ir es contra el Tren Maya. Si le van a aplicar el Tren Maya, lo que le aplicaron al aeropuerto, ¿no? Sí, entonces, sí creo que esa es parte, digamos, de las prisas. Yo creo que hay una parte del Tren Maya que sí se va a inaugurar, que yo creo que es de Palenque a Cancún, ¿no? O por lo menos hasta Mérida, seguro, esa parte va a estar terminada. Están mandando que es la parte más delicada. Ahorita mandaron el primer convoy, son 4, ¿no? Hay que ver si en un año pueden fabricar otros 3 convoyes, porque hay una gran presión internacional por la entrega de trenes. O sea, no es que nada más estén haciendo los trenes para México. Y entonces, finalmente, en función de los flujos, estas grandes compañías van surtiendo uno u otro. Entonces, yo creo que con uno lo van a echar a andar. No sé si vaya a llegar el segundo antes de que termine el sexenio. Un trencito ahí. No, sí, la imagen tiene que estar del tren corriendo con turistas, tiene que estar. Y finalmente, pues, si aquí Peña Nieto inauguró, ¿cómo se llamaban? La placa. Las pruebas dinámicas, ¿no? Bueno, Por lo menos esa ya la aseguró. A mí, claro. Las pruebas dinámicas van a estar. A mí la parte que me preocupa mucho de la actuación autoritaria del presidente en esta obra y en general en su gobierno es que hemos ya cruzado líneas rojas muy peligrosas, es decir, el desacato judicial, la violación a amparos, las obras clausuradas que siguen trabajándose, es una manera de violar el Estado de Derecho desde el Estado mismo. Y eso apunta a que eventualmente podría haber desacatos mayúsculos, mayores de la Corte. Hasta ahorita se han violado amparos de los circuitos colegiados, unitarios, digamos, menores. Pero el escalamiento, porque empezaron algunos muy pequeños, han ido escalando. Pero como dijiste, voy derecho y no me quito. Y como cada vez hay amparos y trabas judiciales y legales mayores, sigue yéndose así. Pero Al momento también, de que suba eso... Un desacato menor fue, por ejemplo, 2006, el que le ayudó hombre. a Xóchitl. El que le ayudó a Xóchitl. La justicia le dicen, oiga, esta señora tiene derecho aquí a una réplica. Y el presidente, por sus pistolas, dijo... Un desacato aparentemente menor fue el de 2006, y todos los de aquí dijimos, no pueden descarrilarlo por eso, ¿no? Claro, Sí, claro. pero hay un también... No ha hecho más que cumplir con También su hay promesa. una gran complicidad en los desacatos del Poder Judicial, porque lo que está sucediendo es que el desacato lo tienes que reclamar, cuando tendría que ser que la autoridad judicial ordenara la ejecución de la sentencia e incluso le exigiera a la autoridad local o a la federal, la que resulte, el uso de la fuerza pública para que se cumpla la sentencia. Lo que está sucediendo en todas partes, en lo federal y en lo local y en los municipios, es que los jueces y los tribunales colegiados se están haciendo tontos con sus resoluciones. O sea, como que no se atreven No pasa a nada. imponer al No pasa nada. Ejecutivo el cumplimiento. No, Se están abaratando. A ver, exactamente. y están ni la devaluando. Corte, con toda esta disputa que traen, ni siquiera la Corte con la ministra Piña se va a atrever a tomar una medida Que sea para incumplible. obligar al presidente a que acate de decirle a la fiscalía, actúa en consecuencia. Pues eso no va a pasar. Desgraciadamente no tenemos... O sea, el Poder Como Judicial tampoco se animó no tiene el- la fuerza institucional para hacerlo. Claro, como tampoco se animó el INE a llamarle Tampoco. por su No, nombre sí tiene a las la cosas fuerza, y porque sacar la puede tarjeta. pedir el uso de la fuerza Sí, por eso, pública. pero no lo quiere hacer. no Como va a lo hacer. hizo el gobernador aquí para sacar a los estudiantes de Iconia. Es que depende para qué te interesa usar la fuerza pública, Claro, ¿no? claro. Claro, ese es un tema menor, usas la fuerza pública de manera desproporcionada y cumples No sé si menor, pero el gobernador tenía interés de que pasara. Exactamente. Y acá, pues, no hay interés de que se pero cumplan las habiendo sentencias. muchos asuntos mucho más importantes. Y efectivamente, yo creo que el temor se está judicializando tanto la política que el temor de los impartidores de justicia, de los jueces, magistrados y demás, o ministros incluso, es que si emiten una sentencia, si otorgan un amparo, si toman una decisión legal, que no puedan cumplimentar, como dicen ellos, que no puedan ejecutar, que tengan que llamar al orden para que se ejecute y desacatan, o sea, es decir, si un ministro le pide a la fiscalía y la fiscalía que le responde al ejecutivo y dice, pues no voy,
Entonces pierden Hay una- todo Bueno, el poder. aquí decía un Ahí juez. hay una crisis un juez- constitucional ya. Un juez metropolitano decía: si yo no resuelvo así, mañana soy juez de Mezquitic. Así funciona, exacto. Sí. Bueno, Mañana amanezco en Mezquite. sí, claro, Mañana por me supuesto. rotan la La noticia. judicatura sesiona en la mañana Pero y lo manda a entonces Mezquitic. no hay independencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. No hay, por supuesto que no hay. Ay, qué Bueno, tristeza. vamos a otro Híjole. tema. Comienza ¿Cómo son? el reparto de notarías públicas. Sale una convocatoria recientemente del gobierno del estado para cubrir las notarías que están vacantes por notarios que se retiraron o que murieron y que están ahí guardaditas desde hace tiempo, como sucede siempre al final de los sexenios. Y una prueba de cómo se maneja es este asunto de un aspirante a un FIAT que descubre que le arrancaron hojas a su examen, ¿no, Jaime? Así es. Las últimas convocatorias se emitieron en el periódico oficial, el periódico de Jalisco, en el diario, La semana pasada. el 15 de junio, para como 20 municipios. Bueno, en este contexto coincide que aparece esta resolución de la justicia federal para que le vuelvan a hacer no todo el examen, sino las 27 preguntas que arrancaron, ¿no? Cuando un fallo, estamos hablando de un examen que se hizo en el 2018, hace 5 años, y cómo el Colegio de Notarios, junto con la autoridad estatal, que es la que da los fiats, hacen, con tácticas dilatorias, hacen que a una persona que no se le da el derecho a ver su examen y que luego descubre que está pues, mutilado, se le aplique el examen 5 años después. ¿Qué deja ver esto? Pues todo lo que sabíamos del notariado, ¿no? Cómo son premios que da el gobernador, cómo las notarías se reparten como herencias, si ya no se permiten legalmente heredar, pues sí, pero sí hay un control. entre los notarios Es que hay es una increíble que haya aplicación. sido hereditaria hasta hace poco. Oye, No, Oye, pero siguen siendo. oye, o sea, esta los últimos reforma- notarios se reparten la mitad con hijos de notarios o Bueno, sobrinos en o los eso, y la hechos son mitad, hereditarias. exactamente, La los mitad- hechos la siguen mit- siendo la mitad hereditarios. son familiares. Ahora, Sí. la reforma la hizo, si no me equivoco, fue con Alberto Cárdenas, no, con Paco Ramírez Acuña. Se hizo la reforma a la ley del notariado para que hubiera Pues examen urge hacer público, ¿no? Y lo que ha pasado es que el control que tienen, digamos, los notarios, ¿no? Como de su propio gremio, hace que se sigan reproduciendo por lo menos la mitad para los parientes y familiares. Y los otros para los recomendados del gobierno en turno. Sí. Y el gobierno en turno también mete a su Que fue subiendo la cuota. Actualmente es la mitad de las notarías que se reparten. Bueno, desde el gobierno de Aristóteles que se puso esa regla, la mitad para familiares, la mitad para funcionarios públicos. Así es, y en esta parte, bueno, lo que nos ayudó la persistencia de esta, se le llama, no son aspirantes a notarios, sino sustentantes, como dice la ley. Esta sustentante que, bueno, luchó por su derecho, ¿no? Hoy no sabemos si lo pasó o no lo pasó. El tema es que le arrancaron el examen y Cuentan que no lo pasó, pero eso da y eso igual. está peor. Finalmente, Es si que el ese examen examen la ya sembraron. tiene- es que eso ya, tiene una, es que eso ya no lo tiene sabemos. sentencia, tienen que A repetir ver, el examen. y el fallo de la justicia tendría que haber sido, bueno, no sabemos si lo pasaste o no, lo hiciste, pues haberle dado una notaría. Hoy va a tener que volver a hacer el examen. Yo espero que ahora que haga el examen, Lo pase. ya con todo el escrutinio, además de que lo pase, pues que sí se revise. Si ya le hizo tanto de todo, Oye, ojalá lo pase. que sí se revise, pues ya no. Públicamente. Ya no en la opacidad, ya no en la secrecía, donde nadie sabe a ciencia cierta los resultados. No sabemos si a los que les pusieron 90 de verdad sacaron 90 o el que salió reprobado de verdad salió reprobado. Y eso nos da pie también a echarle un ojo al mundo notarial, sacudirlo y modernizarlo. Bueno, y vamos ahora ya a la neta no. ¿Cuáles fueron los postulados la semana pasada y quiénes son Vamos a ver quién las ganó. ganadoras? Aquí sí ganó la paridad. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para diputadas locales de MC, por la foto que se tomaron con Alfaro. Además, no han hecho nada como mayoría. ¡Enhorabuena! Andan con todo. Sigo pensando que esa es la foto del sexenio.
Sí, claro. Es como las damas, ¿no? Cuando la quinceañera y las damas. Sí, el quinceañero con sus damas. Exactamente. Yo no. La verdad es que se manda un pésimo mensaje, ¿no? Porque efectivamente, siendo un tema de mujeres, que primero se anuncie por 2 hombres y luego por un hombre acompañado de mujeres, pero nunca con la voz de las mujeres, cuando esa voz de las mujeres no había sido suficientemente pertinente y contundente en el Congreso, me parece que aunque hay un avance real que hay que reconocer, es una pena la forma en que lo hicieron. Por supuesto. Y bueno, vamos a los nominados de hoy. Yo no me queda otra más que nominar al Colegio de Notarios como grupo. Yo al presidente de la República, porque creo que su actuación frente a Xóchitl sí ha sido terrible en términos de racismo, como dice él, de clasismo y de machismo. David. Yo sí quisiera también sumarme a la postulación de los sustentantes y notarios, porque sí me parece que esta es la punta del iceberg de un gran escándalo de corrupción histórica e inercial. Y yo me sumo a Diego con el presidente. A mí ¿nomás también dos? me parece, sí, me parece Eso. que el papel que juega el presidente, al margen de lo que signifique un candidato en la oposición, ha sido terrible en el caso de Xóchitl Gálvez. Y bueno, llegamos así al final. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,